Mi nombre es Miguel y esto ocurrió el año pasado, cuando mi prometida y yo compramos nuestra primera casa juntos. Somos una pareja asiática, lo cual es relevante para la historia. Era una pequeña casa de 2 plantas en un barrio residencial común en las afueras de Madrid, España. No tenía nada especial, pero para nosotros se suponía que debía serlo. Era una calle tranquila y típica, con un patio trasero decente, una valla barata y casas normales alineadas una junto a la otra. Nos sentíamos afortunados de siquiera poder comprar una casa a nuestra edad. Así que era un momento muy emocionante de nuestras vidas, que literalmente nos fue robado. Como pronto escucharás por qué. Los primeros días fueron normales. Desempacamos, conocimos a algunos vecinos e intentamos instalarnos. El vecino de la derecha era una pareja mayor y amable. El vecino de enfrente nos saludó con la mano y cruzó la calle para decir hola cuando nos vio. Pero la casa de la izquierda era diferente. No vimos a nadie salir de ella durante los primeros días. Las cortinas siempre estaban cerradas. La casa se veía limpia y normal. No me malinterpretes, pero siempre parecía un poco oscura por dentro, como si no hubiera nadie en casa. Aunque había un coche en la entrada, la única vez que notamos algo fue una tarde cuando vimos a alguien de pie dentro, detrás de la ventana delantera. Mi prometida y yo estábamos entrando las compras del coche cuando ella me susurró algo al respecto. Miré y vi a un hombre de pie detrás de la cortina, solo medio visible, pero observándonos completamente. No saludó. En cuanto se dio cuenta de que lo mirábamos, se alejó de la ventana. Fue extraño, pero no le dimos demasiada importancia. Algunas personas simplemente son calladas o incómodas. Durante la semana siguiente, empezamos a notarlo con más frecuencia, no afuera, sino dentro de su casa. A veces lo sorprendía de pie en la ventana del salón cuando salía para ir al trabajo. Mi prometida me dijo que una vez lo vio en la ventana del piso de arriba cuando iba a recoger el correo. Cada vez que lo notábamos, parecía estar observándonos, pero nunca se quedaba mucho tiempo. En el segundo en que lo mirábamos de vuelta, desaparecía. Una noche, ocurrió algo que nos hizo sentir inquietos de una forma que no pudimos ignorar. Alrededor de la medianoche, me estaba preparando para dormir cuando pasé por la ventana de arriba. La ventana de nuestro dormitorio daba directamente hacia su casa. Cuando miré, por costumbre, lo vi en la ventana de su piso superior. Esta vez no estaba medio oculto ni detrás de una cortina. Era completamente visible. Estaba erguido, con el rostro dirigido hacia la ventana de nuestro dormitorio. Me quedé paralizado por un segundo porque no estaba seguro de si realmente estaba viendo bien. Pero en cuanto se dio cuenta de que lo había visto, dio un paso atrás y se alejó de la ventana. Recuerdo haberle dicho a mi prometida riendo: «Genial, nuestro vecino es un raro». A la mañana siguiente, el hombre vino a nuestra puerta. Fue la primera vez que lo vimos afuera. Llamó educadamente y se presentó como Gonzalo. Se disculpó por parecer que estaba espiando la noche anterior. Me dijo que estaba poniendo algo en el alféizar de su ventana y que no pretendía mirar hacia nuestro dormitorio. Sonrió todo el tiempo y era una sonrisa lo suficientemente acogedora como para darme algo de alivio.
No digo que me cayera bien de inmediato. Definitivamente había algo un poco extraño en él, pero se agradecía la disculpa. No quise ser grosero, así que le dije que no pasaba nada. Cuando volví a entrar, le dije a mi prometida que parecía algo amable, pero un poco raro. Decidimos olvidarlo. Una semana después, ocurrió otra cosa que no pudimos ignorar. En mitad de la noche, mi prometida me despertó agitándome, diciéndome que había escuchado a alguien en el jardín. Yo estaba medio dormido, pero me levanté para mirar por la ventana. Hay que hacer lo que hay que hacer como hombre de la casa. Cuando miré afuera, vi a alguien caminando por nuestro jardín. A menos que fuera el Bigfoot, definitivamente era una persona. Un hombre adulto caminando como si estuviera buscando algo. Mi primera reacción fue gritar, aunque sabía que no era lo más inteligente. En cuanto grité, la persona caminó rápido hacia la puerta y la cerró de golpe detrás de él. Como no teníamos nada en el jardín todavía, aparte de algunas herramientas de jardinería, no pensé que alguien estuviera intentando robar algo, y no me molesté en revisar el patio. Sí revisé las ventanas delanteras, pero no vi a nadie. No salí afuera porque no me sentía seguro. Y eventualmente mi prometida y yo volvimos a dormir, aunque nos sentíamos inquietos. Unas noches después, ocurrió lo mismo otra vez. Mi prometida me despertó diciéndome que escuchaba ruidos afuera. Esta vez, ambos los escuchamos claramente. Sonaba como si alguien estuviera manipulando algo. No puedo decir exactamente qué, pero la mejor descripción que puedo dar es lo digo en serio. De verdad, empezó a enfadarse a sí mismo mientras hablaba de cómo este pueblo tenía una historia de ser mayoritariamente blanco. Empezó a decir cosas que, honestamente, nos hicieron sentir a ambos inseguros. Luego nos dijo que efectivamente había sido él quien entró en nuestro jardín trasero esas noches. No lo negó ni intentó ocultarlo. El punto culminante de la noche fue cuando nos gritó que no éramos bienvenidos allí y que el vecindario no era para gente como nosotros. En ese momento no dijimos nada, simplemente nos levantamos y nos fuimos. Caminamos de regreso a nuestra casa lo más rápido posible. Ni siquiera hablamos de ello hasta que estuvimos dentro, con las puertas cerradas. No sabíamos qué hacer, excepto acudir a los otros vecinos. Así que fuimos de puerta en puerta, preguntándoles por Gonzalo. Algunos se quedaron en shock cuando les contamos lo que había pasado. Otros no se sorprendieron en absoluto. Unas pocas personas nos dijeron que Gonzalo era un borracho, cuya esposa lo había dejado hacía años. No nos hizo sentir mejor, porque ahora vivíamos justo al lado de él. Después de eso, intentamos evitarlo. No mirábamos su casa. No salíamos afuera a menos que fuera absolutamente necesario. Pero ¿cuánto tiempo puedes evitar a tu vecino de al lado? Cada noche se sentía tensa, como si pudiera estar observándonos o invadiendo nuestra propiedad otra vez, hasta que una noche un ladrillo fue lanzado a través de la ventana de la planta baja. El cristal se hizo añicos por toda la sala de estar. Ambos saltamos de la cama al oírlo. Cuando bajé corriendo, el ladrillo estaba tirado en el suelo.
No había ninguna nota ni nada, solo un ladrillo. Sabíamos que había sido Gonzalo. No podía haber sido otra persona. Pero no teníamos pruebas. Presentamos una denuncia ante la policía. Los agentes fueron a hablar con él, pero lo negó todo. Actuó confundido y les dijo que no tenía nada que ver. La policía no pudo hacer nada más que documentar el incidente. Hablamos de instalar cámaras y quedarnos para aguantar la situación, pero sinceramente, estábamos demasiado asustados y mentalmente agotados. Ambos sentíamos que algo peor iba a pasar si nos quedábamos. Ni siquiera habían pasado 2 meses desde que nos mudamos cuando empezamos a empacar otra vez. No podíamos vivir al lado de alguien que nos odiaba, que ya había entrado en nuestro jardín por la noche y luego había lanzado un ladrillo contra nuestra casa. Antes de irnos, presentamos otro informe explicando todo. La policía dijo que vigilaría la situación, pero no nos sentíamos protegidos. Nos mudamos de esa casa y de ese vecindario tan rápido como pudimos. Dejamos atrás el hogar, que creímos que sería el primer capítulo de nuestra vida juntos. Aún pienso que, si nos hubiéramos quedado, eventualmente habrías escuchado de mi prometida y de mí en las noticias. Asesinados por ese hombre. Ojalá no fuera ilegal doxear a la gente. ¿Cómo me gustaría soltar su dirección en esta historia? Todo lo que podemos hacer ahora es seguir adelante y hacia arriba. Esta historia ocurrió hace unos años, a finales de 2021. Mi nombre es Nicolás y mi prometida Gabriela, que ahora es mi esposa, y yo nos habíamos mudado a una nueva casa en un tranquilo barrio residencial. Era una bonita casa de 2 plantas, perfecta para nuestra futura familia. Los vecinos parecían amables y acogedores. En especial, los vecinos que vivían a nuestra derecha parecían los más simpáticos. Era una pareja de unos 30 y tantos años, aunque no estaba del todo seguro. El marido se llamaba Daniel y su esposa Verónica. Eran muy amables y parecían buenas personas. Incluso nos hornearon un pastel de terciopelo rojo como regalo de bienvenida. El pastel estaba delicioso y no podíamos agradecérselo lo suficiente. Las primeras semanas en el nuevo vecindario fueron buenas. Todo era tranquilo y pacífico, hasta que empezamos a notar cosas extrañas con nuestros vecinos, Daniel y Verónica. Una noche, alrededor de las 11, escuché gritos provenientes del exterior. Miré por la ventana de nuestro dormitorio y me di cuenta de que venían de su casa, como si estuvieran discutiendo. No podía verlos porque el ángulo de las casas bloqueaba la vista. Finalmente, vi a Verónica salir furiosa hacia su coche y marcharse. Después de eso, volvió a haber silencio. Se lo conté a Gabriela y lo atribuimos a que habían tenido una pelea y Verónica se había ido para calmarse. Me sentí un poco preocupado porque parecían personas tan dulces, no del tipo que tiene discusiones acaloradas. Pero todas las parejas discuten. No le dimos demasiada importancia. Más tarde, esa misma semana, Gabriela y yo regresábamos a casa. Cuando bajamos del coche, volvimos a escuchar gritos provenientes del interior de su casa. Tenían la puerta principal abierta, pero la puerta mosquitera estaba cerrada. Así que se oía la discusión claramente.
De nuevo, no era asunto nuestro, así que lo ignoramos. Luego, un día, noté que el coche de Verónica no estaba allí desde hacía varios días, pero asumí que tal vez estaba de vacaciones. Daniel seguía allí, porque su coche permanecía aparcado, y lo veía salir de vez en cuando, pero luego se convirtió en una semana, luego 2, y el coche de Verónica seguía sin aparecer. Mi esposa también se dio cuenta y pensó que quizá se habían divorciado o algo así, lo cual tendría sentido por sus constantes discusiones. Pero la forma en que se fue tan repentina. Un día, su coche estaba allí. Al siguiente, ya no. Y Daniel se comportaba de forma extraña. Cada vez que lo veíamos, intentaba evitarnos. No saludaba como suelen hacer los vecinos. Y las pocas veces que hablé con él, hablaba muy rápido e intentaba terminar la conversación lo antes posible, como si estuviera nervioso. Definitivamente algo no iba bien con él. Después de 3 semanas sin que Verónica apareciera, decidí ir a preguntarle a Daniel cómo estaban las cosas. Mi prometida discutió en contra, diciendo que no era asunto nuestro y que lo dejáramos pasar. Pero la curiosidad pudo más que yo, y sabía que ella también tenía curiosidad. Así que toqué el timbre de su casa. Sabía que estaba en casa porque su coche estaba allí. Tardó casi 3 minutos en abrir, y cuando lo hizo, se veía mal. Estaba sudando, como si acabara de correr una maratón, y tenía una sonrisa forzada muy extraña, como si ocultara algo. Le pregunté por Verónica, y por qué no la había visto a ella ni a su coche desde hacía tiempo. Dudó y dijo, «Oh, se fue a quedarse con su madre por un tiempo, en otra región, porque está muy enferma y la está cuidando». Sentí que eso era una mentira, pero no lo cuestioné. Tal vez le habría creído si no se estuviera comportando de forma tan rara. Luego le pregunté por qué estaba sudando tanto, y dijo que estaba haciendo ejercicio en el piso de arriba. Hablaba muy rápido, como si tuviera prisa o estuviera nervioso. Pero entonces ocurrió algo que hizo que se me helara el corazón. Escuché una voz gritar desde algún lugar dentro de la casa. No estaba seguro exactamente de dónde venía, pero estaba casi convencido de que era la voz de una mujer pidiendo ayuda. Pregunté qué había sido eso, y Daniel respondió rápidamente, «Oh, estoy viendo una película arriba», y olvidó pausarla. Eso no tenía ningún sentido, ya que acababa de decir que estaba haciendo ejercicio en el piso de arriba. Simplemente dije que estaba bien, y le dije que hablaríamos en otro momento. Volví a casa y le conté todo a Gabriela. Ella estaba tan preocupada como yo, y me dijo que llamara a la policía. Lo hice, y pedí mantenerme en el anonimato. Aunque Daniel probablemente sabría que había sido yo, le dije al operador que había escuchado algo en la casa de mi vecino y que quería que hicieran una comprobación de bienestar. Al final, llegó un agente unos 10 minutos después. Escuché sirenas y vi 5 coches de policía y una ambulancia. Gabriela y yo salimos corriendo. Había agentes por todas partes. Daniel estaba siendo llevado esposado, mientras Verónica era trasladada a la ambulancia en una camilla. Más tarde supimos que Daniel y Verónica mantenían una relación abusiva y que la situación
había escalado gravemente. Daniel la había mantenido encerrada en el sótano durante semanas. Ni siquiera sabía que tuvieran un sótano allí. Él la golpeaba, la violaba, la maltrataba y le hacía cosas horribles. Incluso vendió su coche para que pareciera que ella no estaba en casa. Cuando escuché ese grito mientras hablaba con él, resultó que la había apuñalado 5 veces porque había hecho ruido cuando él le ordenó que se callara mientras abría la puerta. Eso explicaba por qué se comportaba de una manera tan extraña. Lamentablemente, Verónica no sobrevivió y falleció unas horas después. Mientras escoltaban a Daniel hacia el coche patrulla, me dijo: «Sé que fuiste tú quien me delató, y te arrepentirás». Quise reírme si la situación no hubiera sido tan retorcida, sabiendo que pasaría muchos años entre rejas. Es increíble cómo nunca sabes quiénes son realmente las personas detrás de puertas cerradas. Daniel parecía un tipo normal y amable, y Verónica también. Parecían una gran pareja, pero obviamente tenían problemas muy graves ocultos debajo. Un par de noches después del incidente, me desperté en mitad de la noche. Estaba oscuro y vi la silueta de una persona. Cuando mis ojos se ajustaron, vi que era Daniel. El corazón se me cayó al suelo. Dijo: «Te dije que te arrepentirías». Tenía un cuchillo en la mano. Intenté hacerlo entrar en razón, diciéndole que se calmara y que habláramos, pero no respondió. Me presioné contra el cabecero de la cama. Entonces, de la nada, se lanzó hacia mí. Grité y entonces desperté de verdad. Estaba respirando con dificultad y Gabriela estaba a mi lado. Me preguntó qué pasaba y le dije que solo había sido una pesadilla. Ella volvió a dormirse, pero yo no pude. El hecho de soñar que mi vecino, que había asesinado a su esposa, entraba en mi casa para matarme, todavía me pone la piel de gallina. La mayoría de los sueños se desvanecen, pero este se mantuvo vívido, y las palabras que dijo en el sueño fueron exactamente las mismas que dijo cuando se lo llevaban esposado. Nunca le conté este sueño a mi esposa. No sé por qué. Supongo que porque podría pensar que estoy loco, o simplemente la estresaría. Con el tiempo, después de casarnos, nos mudamos a otra parte de la ciudad. Es un barrio bonito y tranquilo, y una gran casa. Pero todo el suceso nos dejó traumatizados. Saber que vivimos al lado de un asesino todavía nos persigue. Mi nombre es Diego, y esto ocurrió hace 2 años, cuando tenía 24 y vivía en un dúplex en Vallecas. Madrid era una casa pequeña y antigua que parecía dividida justo por la mitad. Yo alquilaba el lado izquierdo y un hombre alquilaba el lado derecho. Nunca lo conocí, ni siquiera lo vi. El propietario dijo que era una persona reservada y que trabajaba de noche, así que no me preocupó. Mi dormitorio estaba en el 2º piso y la pared de mi habitación era la misma pared que la del dormitorio de mi vecino. Si apoyaba la oreja contra la pared, a veces podía escuchar movimientos leves del otro lado. Pero eso es normal en una ciudad como Madrid. La primera semana que viví allí, no pasó nada extraño. Trabajaba muchas horas, volvía a casa cansado, comía algo sencillo y me iba directo a la cama. Estaba feliz de tener mi propio lugar. Y entonces, una noche, empezaron las cosas.
Estaba acostado en la cama mirando el móvil cuando escuché lo que parecía la voz de un hombre hablando, pero no sonaba como una voz masculina normal. Era aguda, como si alguien intentara hablar con una voz falsa. Era tenue y provenía de la otra habitación, pero la pared era tan fina que parecía que la persona estaba justo a mi lado. No podía entender lo que decía. Era solo un murmullo extraño con esa voz aguda. Intenté ignorarlo. Tal vez estaba hablando por teléfono o viendo algo en la televisión. Con el tiempo, el murmullo se detuvo y me quedé dormido. Pero unas noches después, el murmullo volvió. Esta vez, más fuerte. Y esta vez definitivamente era un hombre hablando. Apoyé ligeramente la oreja en la pared y escuché. No sonaba como si estuviera hablando por teléfono. Sonaba como si estuviera hablando solo. No sabía si reírme o sentirme un poco inquieto. Para bloquear el ruido, me tapé la cabeza con la manta. Tenía que trabajar temprano a la mañana siguiente y necesitaba dormir. Creo que esa fue la primera noche en la que me di cuenta de que no me gustaba vivir allí solo. 2 semanas después, empezaron los golpes. Estaba otra vez acostado, medio dormido, cuando escuché 2 golpes en la pared justo al lado de mi cabeza. Estaban tan cerca que me sobresalté como si alguien me hubiera tocado. Me incorporé y esperé unos momentos en silencio. Y entonces hubo otros 2 golpes idénticos desde el otro lado de la pared. Supe con certeza que no era el sonido normal de la casa asentándose que pudiera explicarse fácilmente. Me aparté de la pared y me quedé sentado temblando. Seguí esperando escuchar algo más, pero todo quedó en silencio. Quise devolver el golpe, pero me di cuenta de que reconocerlo probablemente lo empeoraría. A la mañana siguiente, me dije a mí mismo que no era para tanto y que estaba exagerando. Durante la semana siguiente, los golpes continuaron, a veces suaves, a veces más fuertes, siempre por la noche y siempre cuando intentaba dormir. Una noche, duraron tanto que me puse auriculares y encendí un ventilador fuerte. Recuerdo estar despierto, pensando en lo fina que era la pared, en lo cerca que estaba su habitación, en lo cerca que estaba él. Literalmente, podía estar acostado a menos de 1 metro de mí. Cada noche me daba más miedo. Aún así, los golpes podían haber sido simplemente él apoyándose contra la pared y golpeándola accidentalmente con algo. Pero entonces llegó la noche que lo cambió todo. Nunca la olvidaré. Estaba acostado de lado, mirando hacia la pared. Tenía los ojos cerrados, pero aún no estaba dormido. La habitación estaba oscura, salvo por la luz de la farola que entraba por las persianas. Volví a escuchar los golpes, 3 lentos. Mantuve los ojos cerrados e intenté no reaccionar. Entonces, escuché esa misma voz aguda de hombre atravesar la pared. Estaba amortiguada, pero no tanto. Podía oír cada palabra con suficiente claridad. Dijo: ¿Qué estás haciendo ahí dentro? Sentí que los pulmones se me bloquearon. Me senté de golpe en la cama, temblando tan fuerte que sentía como si los dientes me castañetearan sin control. Esto
ya no eran simples golpes accidentales en la pared. Ahora me estaba reconociendo directamente. Lo dijo a través de la pared, y podía notar que lo dijo como si supiera que yo estaba justo al lado. Agarré mi móvil y llamé a mi novio. Le susurré que estaba muerta de miedo y le conté exactamente lo que había pasado. Me dijo que iba a venir de inmediato y que se quedaría a pasar la noche conmigo. Me quedé sentada con las luces encendidas hasta que llegó. El resto de la noche no pasó nada. Casi fue peor así. Me hizo sentir loca, como si el vecino supiera que mi novio estaba allí. Durante unos días, todo estuvo tranquilo. Empecé a pensar que tal vez solo había sido una coincidencia extraña, que el vecino estaba haciendo algo y yo lo había escuchado mal. Pero unas noches después, ocurrió algo que me hizo salir de la casa corriendo. Todavía tengo pesadillas con ello. Esta vez estaba dormida, profundamente dormida. No sé qué hora era cuando me desperté, pero me desperté de golpe. Algo me sacó del sueño. Me incorporé un poco y entonces empezaron los golpes en la pared, como si alguien estuviera tamborileando con los dedos justo al lado de mi cabeza. Grité sin pensar. Le grité a quien fuera que me dejara en paz. Estaba temblando y respirando con dificultad. Creo que reunir el valor para gritar finalmente hizo que la adrenalina se me disparara. No sé exactamente qué esperaba que pasara después, pero te diré lo que sí pasó. Nunca lo habría imaginado, ni en 1.000.000 de años. Hubo una voz. Venía desde dentro de mi habitación. Una voz en la oscuridad dijo: «Vete a dormir». No era la voz de la pared. Era más grave y estaba mucho más cerca. Ahí mismo, en mi habitación. Salté de la cama gritando. Por alguna razón, los breves momentos en los que corrí por el pasillo y bajé las escaleras son borrosos, porque lo único que recuerdo con claridad es haber salido a la calle y correr gritando, pidiendo ayuda una y otra vez. Debí de parecer completamente fuera de mí. Corrí descalza por la acera. No dejaba de mirar hacia atrás, esperando que alguien me estuviera persiguiendo. No dejé de gritar hasta que un hombre que vivía 2 casas más abajo salió y me miró como si no supiera qué hacer. Le supliqué que me dejara usar su teléfono para llamar a mi novio, pero me dijo que, por cómo sonaba todo, lo que necesitaba era llamar a la policía. Así que llamé a la policía. Esperé en la acera de ese hombre, temblando y llorando, hasta que llegaron los agentes. Cuando aparecieron, les conté todo lo que había pasado. Me preguntaron si estaba segura de que alguien había estado dentro de la casa, y les dije que sí, 100% que sí. Me le llevaron de vuelta al dúplex y 2 agentes entraron. La puerta principal seguía completamente abierta, tal y como la había dejado. Dijeron que no había señales de entrada forzada. Me preguntaron si recordaba haber abierto la puerta mientras salía corriendo. No tenía ningún recuerdo de haber tocado la cerradura. Les dije que no creía haberla abierto, pero que estaba tan aterrorizada que tal vez lo hice sin darme cuenta. No podía estar segura. Revisaron cada habitación, cada armario, debajo de la cama, en todos lados. No había nadie en la casa. También llamaron a la puerta del vecino, pero no abrió. Parecía
que no estaba en casa en absoluto. Finalmente, mi novio llegó y me llevó a su casa. Horas después, seguía temblando. No recuerdo haber vuelto a dormir el resto de la noche. Por la mañana, llamé al propietario del piso y le conté todo. Le dije que necesitaba saber quién era el vecino y si tenía algún historial de problemas o comportamientos extraños. También le dije que quería romper el contrato de alquiler de inmediato. Al principio, se resistió. Dijo que necesitaba aviso previo y papeleo. Le dije que no volvería a poner un pie en ese dúplex sola y que necesitaba su ayuda. Pasó un día entero de llamadas antes de que aceptara dejarme romper el contrato. Mi novio vino conmigo todas y cada una de las veces que regresé al dúplex para sacar mis cosas. Me negué a ir sola. Durante esos días, intentamos llamar varias veces a la puerta del vecino, pero nunca respondió. Era como si nadie viviera allí. Pero había señales de que sí, como paquetes en la puerta y un coche en la entrada, pero ninguna respuesta humana. Al final, me mudé de nuevo con mis padres por un tiempo hasta encontrar otro lugar. Todavía no sé si ese vecino estuvo realmente en mi habitación esa noche, o si alguien entró sin que la policía lo notara, o si todo estuvo en mi cabeza por el estrés. Pero esa es la explicación menos probable, porque normalmente es bastante claro qué es real y qué está solo en tu mente. Más tarde, mi propietario me dijo que el inquilino de al lado también se mudó, sin decir una sola palabra. No sé qué fue lo que realmente pasó en ese dúplex,